Hola, bienvenidos nuevamente. Bueno, el día de hoy vamos a tratar algo muy importante. Y es tan importante que a nivel mundial se ha dado la fecha como 26 de marzo para tener en cuenta el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino. Y este tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Sabía usted que al día en el Perú 6 mujeres mueren a causa de este cáncer que pudo evitarse? Según reportes internacionales, el cáncer de cuello uterino es uno de los tipos de cáncer que nosotros podemos prevenir y va a ser un cáncer que en el futuro va a prevenirse. A diferencia de otros tipos de cáncer en donde no tenemos un factor reconocido, en el cáncer de cuello uterino tenemos un factor que es la infección por un virus que se llama el virus papiloma, que finalmente nos va a causar el cáncer. Por lo tanto, si yo controlo el virus, ¿qué va a pasar? Voy a poder controlar entonces el cáncer. Y para eso quiero que nosotros veamos el siguiente video donde vamos a aprender un poco sobre lo que es el cáncer de cuello uterino. Porque la pregunta es, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es el cuello uterino? Y muchas veces las personas, sobre todo las pacientes, cuando van a consultorio, se equivocan y dicen, doctor, me duele los ovarios o me duele el útero o no tengo lesiones en el útero y al final no saben realmente qué están hablando. Como nosotros estamos viendo en este momento, estamos viendo en la pantalla lo que significa el cáncer de cuello uterino. El útero es el órgano femenino y que su función es permitir que el nuevo ser, el bebé, esté ahí esos 9 meses que nosotros conocemos y cuando ya está maduro va a iniciarse lo que se llama el trabajo de parto y el trabajo de parto es el trabajo o es el mecanismo mediante el cual se expulsa el bebé. ¿Qué es el cuello uterino? El cuello uterino es la región inferior del útero, es la parte inferior del útero y es la única parte que puede observarse con lo que es, en este sentido, el examen físico. A través de un espéculo nosotros podemos ver lo que es el cuello uterino y de esta manera entender lo que estamos viendo. El cuello uterino no se ve con una ecografía. Muchas personas a veces piensan, doctor, me hicieron la ecografía y salió todo normal, así que no tengo ningún problema y esto es algo que debemos cambiar. El cuello uterino no se observa con una ecografía, se observa a través del espéculo. Así que vamos a empezar. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino es la neoplasia maligna, es decir, es esa tumoración que tiene la posibilidad de infiltrar, que se localiza en donde? En el cuello uterino. ¿Qué es el cuello uterino? Entonces es la región inferior de lo que se llama el útero. Vamos a entender la anatomía del cuello uterino. En este video que vamos a estar pasando, vamos a conocer qué es la anatomía del cuello uterino. Entonces, como vemos nosotros en pantalla, el cuello uterino que es la parte inferior del útero. Es una región que mide entre 3 a 4 centímetros de longitud y lo más importante que va a variar de acuerdo a lo que es la edad, el número de partos y el momento del ciclo menstrual. Y algo que yo quiero que noten lo que estamos viendo en pantalla y ahí nos quedamos. El cuello uterino tiene dos regiones importantes, el exocervix y el endocervix. Esto es muy importante entender porque gracias a ello vamos a conocer nosotros cuáles son los tipos de cáncer que pueden presentarse en el cuello uterino. El exocervix es la parte externa del cuello uterino. El tipo de células es un tipo de células que tienen muchas capas y es la región donde más frecuentemente se produce el cáncer de cuello uterino. Pero tenemos también la región interna del cuello uterino que se conoce como endocervix. Y el endocervix, a diferencia del exocervix, está formado solo por una capa de células. La diferencia entre el exocervix y el endocervix es que el exocervix tiene varias capas de células y el endocervix tiene una sola capa. Y este es el paso muy importante. Entonces, entender la anatomía es un paso que nosotros tenemos que entender. El otro punto es, vamos a la siguiente imagen y vamos a ver qué es y cómo se accede al examen del cuello uterino. En la imagen vamos a entender cómo nosotros hacemos la evaluación del cuello uterino. El cuello uterino nosotros tenemos que acceder a través de lo que va a ser el estudio de la colposcopía y el estudio de lo que es en este caso, la especuloscopía. Vamos a entender nosotros que la colposcopía, y como vemos en imagen,
no es un procedimiento invasivo. La paciente no está sometida a un procedimiento que a veces uno tiene miedo y decir, me van a hacer algún procedimiento como una biopsia o algo que es un término diferente. Y en el bloque 3 que tenemos este programa, vamos a entender términos muy importantes a conocer con respecto a la patología del cuello uterino. Pero vamos a ver que la colposcopía consiste en un estudio, como vemos en pantallas, en donde la paciente está en una posición ginecológica, significa que está echada con las piernas abiertas, se le coloca el espéculo a nivel vaginal y a través de ello vamos a ver nosotros lo que significa el cuello uterino con una máquina especial que se llama el colposcopio. Esta técnica sirve ¿para qué? Para analizar el cuello uterino. A veces las personas, y cuando vamos a una entrevista, nos preguntan cómo examinamos el cuello uterino. Le decimos a través de una colposcopía y dicen una colpo, ¿qué? Es un problema que no debería presentarse. Es decir, si no conozco el término del estudio, y estamos hablando de mujeres que han tenido un estudio universitario o una educación superior. Imagínense las personas que no han podido estudiar en una universidad probablemente. Si una persona educada, que una persona que ha estudiado de una manera superior tiene el conocimiento básico, pero que no es completo como para saber qué es una colposcopía, imagínense las personas que no han podido tener esos estudios. Entonces aquí tiene que marcarse algo muy importante, lo que es la parte de conocer los términos. Entonces quiero que el día de hoy aprendamos algo muy importante, colposcopía. Y como está ahí en la pantalla para que ustedes puedan ver, colposcopía. Entonces la colposcopía, ¿qué es? La colposcopía es el estudio, es la técnica que se utiliza para hacer el examen al cuello uterino. Comenten a través de redes sociales, estamos ahorita viendo cualquier duda que tengan, encantado. Lo que yo quiero que sepan que este programa es un programa en donde nosotros estamos compartiendo e interactuando. No es un programa grabado, no es un programa que nosotros no podemos consultar o si yo pregunto algo no me va a responder. Al contrario, en la libertad total de poder hacer las preguntas. Entonces hemos entendido en primer lugar que hoy día 26 de marzo es el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino. Hemos entendido que el cuello uterino es la región inferior del útero. Hemos entendido que ovario, útero y cuello uterino no son lo mismo, pertenecen al mismo órgano, pero no son lo mismo. Hemos entendido también que la ecografía no ayuda a ver lo que es la parte del cuello uterino y el estudio que se usa para ver el cuello uterino, ¿cuál es? Es lo que es la parte de la colposcopía. A continuación vamos a ver un video importante y quiero compartir esta información para entender un poquito lo que es la anatomía del cuello uterino. Así que acompáñenme a ver este video. En este video vamos a aprender lo que es la parte de la anatomía del cuello uterino, pero vamos a entender casos más importantes con respecto a lo que es el mismo cuello uterino. Entonces, si tenemos el video, vamos a ir viendo para analizar ello. Primer punto, hay que entender la anatomía. Si nosotros no entendemos sobre la anatomía, lamentablemente ya cometemos el primer error en el manejo de las enfermedades. Cuello uterino no es sinónimo de útero, es parte del útero, sin embargo no es sinónimo del útero. El cuello uterino es la región inferior del útero, puede ser accedida de manera fácil a través de un espéculo. Para entender, vamos a primero definir el útero. ¿El útero qué es? El útero es un órgano muscular. Su función es permitir de que cuando el nuevo ser, cuando la fecundación, espermatozoide o ovocito se unan, pueda permitir el desarrollo fetal, para que una vez el desarrollo haya sido concluido, será expulsado a través de una contracción uterina y de origen al nuevo ser. El útero tiene una región importante que es la región inferior. Esa región inferior se conoce como cuello uterino. Es decir, el cuello uterino es la región inferior del útero. Tiene dos partes importantes, la región interna que se conoce como endocervix y la región externa que se conoce como exocervix. Si nosotros pudiéramos ver con una lupa la región del endocervix, podremos ver que es una zona formada por una sola capa de células. Sin embargo, la zona del exocervix es una zona formada por varias capas de células. Esto es el principio de entender cómo se origina el cáncer en el cuello uterino, entendiendo la disposición del endocervix y la disposición del exocervix. Dado que entendiendo ello, vamos a entender qué sucede cuando viene la infección con él. Bueno, entonces hemos visto lo que es la parte del endocervix y el exocervix.
Y acá hay una buena pregunta. Pregunta, cuando le hacen el diagnóstico de un NIC1 en cuello uterino, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, vamos a entender a lo que es la parte de poco a poco, un poquito, lo que es las lesiones en el cuello uterino, pero no quiero dejar la pregunta al aire. Entonces, este paso es muy importante, el que hemos visto en el video anterior, cómo se distribuye lo que significa la organización del cuello uterino en lo que es endocervix y exocervix, porque esa es la base de las lesiones que se pueden presentar en lo que significa el cuello uterino. Vamos a hacer un corte y vamos a entender un poco en el siguiente video, después de la pausa, lo que es la parte de cómo cambia esta anatomía, esta conformación del cuello uterino, para entender lo que nos ha hecho la pregunta sobre lo que es el NIC1, porque es muy importante saber ello. El manejo de un NIC1, un poquito para no dejar otra vez la pregunta al aire, es una lesión precancerosa y se trata a través de una pequeña cirugía que se conoce como el cono LIP, que consiste en sacar la lesión. Vamos a través, en el siguiente bloque, en la parte del corte, a aprender sobre un poquito lo que es las lesiones precancerosas. Bueno, esta es la hora médica. Escríbame y estamos ahorita con ustedes. Hola amigos, soy Melissa Vega Tomasto, nutricionista, y los invito cada lunes a las 4 de la tarde para hablar de temas de salud y nutrición en nuestro programa Aliméntate Bien, Vive Mejor, por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, volvemos entonces con su programa La Hora Médica. Y estamos acá compartiendo la información y bueno, un saludo a todas las personas que están conectadas a través de redes sociales. Y bueno, lo más importante, vemos que hay mucho interés por conocer este tema. Y eso es lo que tenemos que hacer. 26 de marzo, Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino, un cáncer que sí puede ser prevenido y el punto está en entenderlo. Entonces, la pregunta nos hacían antes del corte es ¿cómo se trata una lesión del cuello uterino? Pero para entender esta parte tenemos que conocer lo que en el siguiente video quiero compartir, cómo se organiza la parte del cuello uterino. Acompáñenme con el video para entender esta parte importante. Algo muy importante en las mujeres, la pubertad. La pubertad es el inicio del ciclo menstrual. La pubertad es el inicio del influjo hormonal. En la pubertad, las mujeres empiezan a desarrollar los genitales sexuales, empiezan a tener las manifestaciones del desarrollo sexual y todo esto es dado gracias a los estrógenos. Los ovarios empiezan a producir estrógenos. Pero algo sucede de manera particular. Los estrógenos estimulan a lo que significa la región del cuello uterino. ¿Pero a qué parte? A la parte interna, a la parte del endocervix. Es decir, el endocervix va a crecer mucho más rápido que el exocervix, dado el influjo hormonal. A este proceso, en donde el endocervix crece más rápido que el exocervix, se conoce como ectropio. Sin embargo, este nuevo tejido, acordémonos que el endocervix está formado por una sola capa de células, es expuesto a la acidez de la vagina. ¿Qué es lo que va a suceder? No va a soportar esta sola capa de células. Esta capa de células no tiene la potencia de poder resistir la acidez y va a haber un cambio. Este cambio va a ser por la de un epitelio que resista la acidez. ¿Y qué epitelio resiste esa acidez? Un epitelio, es decir, un tejido que tenga varias capas de células. A este proceso se conoce como metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Es, el reemplazo fisiológico, es decir, todas las mujeres van a experimentar este cambio. Algo muy importante respecto a la metaplasia escamosa es de que es un proceso irreversible. ¿Esto qué significa? De que una vez que el epitelio se ha convertido en un epitelio de varias capas, este epitelio de varias capas no va a volver a ser un epitelio de una sola capa. Y eso hay que remarcarlo de manera clara. Para entender, vamos a tener acá el cuello uterino. En este cuello uterino nosotros podemos ver una zona roja y una zona punteada. Esta zona roja representa al endocervix y la zona punteada representa al límite que existe entre el endocervix y el exocervix. A ese límite se le conoce como UEC, unión escamo-columnar. Escamo porque es un epitelio escamoso el exocervix y columnar porque es un epitelio de una sola capa columnar el endocervix. Recordamos que en la pubertad, ¿qué sucede?
el influjo hormonal hace que el endocervix crezca mucho más rápido que el exocervix. Entonces, ¿qué vemos? Que este endocervix va creciendo, va creciendo, va creciendo, va aumentando de tamaño. Entonces, se ha salido, podemos decir que se ha evertido el endocervix sobre el exocervix. La unión escamocolumnar original ha sido desplazada. Pero el pH de la vagina, que es un pH ácido, hace que estas células no resistan a este pH y por lo tanto empiezan a mutar, a cambiar. Pero cambian por un epitelio sano, pero de varias capas. A este proceso se le conoce como la metaplasia. Y se va a formar un nuevo límite entre lo que va a ser la unión escamocolumnar. Esto sería la nueva unión escamocolumnar. Este principio es muy importante entenderlo, dado que esta es la base del estudio del cuello. Bueno, entonces hemos visto con respecto a este video, y lo que yo quería hacer bien claro era la metaplasia. Vamos a tener un bloque en donde vamos a conversar cuáles son los términos que tenemos en cuanto a la parte ginecológica, pero quiero que vayan entendiendo que la metaplasia no es un término para que se asusten. Muchas personas, muchos pacientes, cuando les dan un resultado de un Papa Nicolau, dicen: doctor, tengo miedo, me ha salido que tengo una metaplasia, ¿es cáncer? No. Entonces, estamos entendiendo que la metaplasia es un cambio fisiológico. Fisiológico. ¿Qué significa? Que es un cambio normal. Todas las mujeres, cuando empiezan la pubertad, el influjo hormonal, ¿qué va a hacer? Va a hacer que ese epitelio cambie. Hemos entendido en el video qué sucede. La mujer en la pubertad, acá por ejemplo en lo que es la parte de Lima, la pubertad empieza a partir de los 9 o 10 años, es cuando la mujer ya empieza a menstruar. Entonces cuando empieza a menstruar, las hormonas, los estrógenos estimulan ¿a quién? Al endocervix, y por eso fue muy importante ver la imagen. Entonces el endocervix crece mucho más rápido que el exocervix y por lo tanto este endocervix se vagina, se empieza a salir, se vierte, entonces se hernia. Cuando se hernia, cuando sale, se va a encontrar con algo muy importante. Acordémonos que el cuello uterino está en contacto, como vemos en la imagen que está pasando, a nivel de lo que es la parte de la vagina. Entonces el cuello uterino está en contacto con la vagina y la vagina es ácida. ¿Y qué significa ácida? Significa que tiene un pH, y que es pH, es la característica de lo que es la parte del medio. En la vagina hay bacilos y estos bacilos, que son bacterias, causan lo que es la parte de esa acidez vaginal. Como este endocervix ha crecido mucho más rápido, y recordemos al inicio, el endocervix ¿cuántas capas tiene? Solo una capa. El exocervix tiene varias capas, por lo tanto no resiste la acidez vaginal. ¿Y qué tiene que hacer el organismo? Tiene que cambiar, tiene que defenderse. ¿Y cómo se defiende? Cambiando a un tejido que sí pueda soportar la acidez vaginal. A este proceso se le llama metaplasia. Metaplasia. Entonces, ¿qué es la metaplasia? La metaplasia es un cambio de un tejido a otro tejido. Específicamente en lo que es el cuello uterino es del tejido epitelial de una sola capa, simple, a lo que es el tejido de varias capas que se llama polisastificado, que es el epitelio del exocervix. Este cambio, ¿por qué se produce? Se produce como mecanismo de defensa a la acidez vaginal. Ahora quiero que entiendan algo, y yo sé que el tema del día de hoy es el cáncer de cuello uterino. No toda metaplasia es fisiológica. Metaplasia también podemos encontrar a nivel del esófago con el estómago. Y quiero que ustedes entiendan que en ese caso, en lo que es el esófago con el estómago, esa metaplasia sí es una lesión precancerosa. ¿Por qué? Porque esto se conoce como esófago de Barrett y prácticamente el siguiente paso va a ser el cáncer de esófago. Esta metaplasia no es fisiológica, lo que sucede a nivel del esófago, pero la metaplasia que sí sucede en lo que es el cuello uterino es un proceso fisiológico. Así que señorita, señora, si a usted le han hecho un estudio, le han hecho un Papa Nicolau, ha visto el resultado, ha leído que hay una cervicitis y también probablemente células de metaplasia, no tengamos miedo porque las células de metaplasia no son significado de cáncer. Entonces es muy importante entender este concepto porque esta es la base para entender cómo se origina el cáncer de cuello uterino.
Pero para entender cómo se origina el cáncer de cuello uterino, hay que entender a quién produce el cáncer de cuello uterino. Y esto va a ser a través del entendimiento de lo que significa el virus del PBH. En nuestro siguiente bloque vamos a aprender sobre lo que es el virus del PBH, vamos a entender cómo esta agente ingresa a la célula y cómo nos produce finalmente el cáncer. Así que no se dejen de estar acá sintonizados, no duden en escribirnos en redes sociales que estamos conectados. Este es su programa La Hora Médica y espérenos en el tercer bloque donde aprenderemos lo que es el virus del papiloma, algo muy importante para entender. Acá estamos en La Hora Médica por Epistre TV. Hola amigos, soy Henry Rumiche Y yo soy Pablo Francia, y los esperamos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde. para analizar, comentar y compartir todo sobre el deporte nacional e internacional. Siempre por Epistre TV, una nueva forma De ver televisión. Bueno, entonces, estamos entendiendo y bueno, queremos hacer un saludo a todas las personas que están ahorita conectadas a través de redes sociales. Estamos entendiendo entonces lo que es la parte del cáncer de cuello uterino y es muy importante tener esta información. Lo más importante es que si usted no entendió o quizás quiera tener un poco más de información, escríbanos. Estamos acá en redes sociales y sobre todo a través de los teléfonos que se están apareciendo en pantalla, pueden ustedes comunicarse o llamar o escribir a través de lo que es la parte del WhatsApp. Los números son el 659-4600 y a través de WhatsApp pueden escribir al más 51-987-578-867. Entonces, para estar conectados y estar conversando. Entonces, hemos estado llevando un viaje, hemos entendido al inicio que el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte en mujeres en América Latina, que hoy día 26 de marzo estamos celebrando el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino. Hemos entendido que lo que es la parte cuello uterino, ovario, útero no son lo mismo, pertenecen al mismo órgano pero no son lo mismo. Hemos entendido que también la parte de la organización del cuello uterino es muy importante para entender por qué se produce el cáncer. ¿Y cómo se organiza el cuello uterino? Vimos que tiene dos partes que se llama el endocervix y el exocervix. ¿Y cuál es la diferencia de uno con el otro? La forma, las capas de células. El endocervix solo tiene una sola capa de células, el exocervix tiene varias capas de células. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el proceso más importante para conocer acá? En lo que es la parte del cuello uterino, la metaplasia. Entendimos que la metaplasia no es sinónimo de cáncer, ¿correcto? ¿Y por qué se produce la metaplasia? Porque hay un cambio. ¿Y cuál es el cambio? El cambio de lo que significa tener ese epitelio, de lo que es una sola capa que no resiste la acidez de la vagina, a tener varias capas que sí pueda resistir la acidez de la vagina. Y si puede resistir la acidez de la vagina, entonces de esta manera se defiende el organismo. Y ahora vamos a entender cómo se produce el cáncer de cuello uterino. Y para entender cómo se produce el cáncer de cuello uterino, hay que conocer al agente responsable del cáncer de cuello uterino. ¿Y quién es ese agente? El virus papiloma. Y para eso vamos a hacer un viaje para entender qué es lo que sucede con el virus del papiloma. Así que acompáñenme con este video y vamos a entender al PBH, virus papiloma humano. El virus del papiloma humano, VPH, es el patógeno de transmisión sexual más común en el mundo. Se han identificado más de 100 tipos de VPH y en los seres humanos está asociado con el 100% de todos los carcinomas cervicales. Dos tipos de VPH, 16 y 18, se han asociado con casi el 70% de todos los casos de carcinomas de cuello uterino en las mujeres, y en los Estados Unidos, 10 mujeres mueren cada día de cáncer cervical. Dos tipos de VPH adicionales, 6 y 11, son la causa mayor del 90% de todas las verrugas genitales en hombres y mujeres. El VPH es un virus altamente infeccioso con una cápside icosaédrica no lipídica, que contiene una copia de un genoma de ADN de doble hebra. Hasta el 80% de la población de los Estados Unidos, que incluye 9.2 millones de adultos jóvenes, están infectados activamente por VPH. Todas las mujeres sexualmente activas se consideran en riesgo de infección por VPH. Sin embargo, la infección por VPH se manifiesta clínicamente como verrugas genitales en ambos sexos y diferentes grados de lesiones cervicales, incluyendo la displasia cervical y cáncer cervical invasivo en mujeres. El VPH se transmite por contacto de piel a piel durante la actividad sexual y puede no prevenirse con el uso de condones.
A través de microabrasiones en las capas dérmicas de cualquiera de los genitales externos o del cuello uterino interno, el VPH entra y transita las células en capas basales donde comienza el ciclo infeccioso. Las células infectadas por VPH se diferencian en células epiteliales en la superficie donde las lesiones siguen proliferando nuevas partículas de VPH sin destruir las células infectadas. Dicha infección puede ser plana e invisible, como es más común para las lesiones cervicales, o en algunos casos hay hinchazón por encima de la superficie del epitelio normal, como una verruga en los genitales externos. La infección de las células basales por VPH puede contar con múltiples resultados, mostrando que la infección por VPH conduce a la replicación activa del genoma de VPH circular dentro del núcleo de las células infectadas. Esta modificación de la infección es la causa más común de verrugas genitales y lesiones cervicales anormales de bajo grado. Un modo más preocupante de la infección por VPH es la integración del genoma en el ADN cromosómico de la célula infectada. Este modo de infección es más comúnmente asociado con los tipos de VPH oncogénicos de alto riesgo y puede estar latente y subclínico. Sin embargo, las mujeres infectadas por tipos oncogénicos de VPH de alto riesgo pueden desarrollar lesiones cervicales de alto riesgo, que si no se trata, puede progresar a cáncer invasivo completamente. Mientras que el mecanismo completo del carcinoma de cuello uterino no se entiende completamente, investigaciones sugieren que las proteínas virales logran superar a las barreras de defensa de las células, como la proteína PRB, lo que resulta en la desregulación del ciclo celular y el crecimiento celular anormal. En los estudios clínicos de carcinoma por VPH, se sabe que la neoplasia cervical intraepitelial, o NIC, se ha presentado tanto 1 año como 20 años después del caso índice, o la prueba del Papanicolau anormal. Costos relacionados con el VPH en los Estados Unidos se estiman en $3.4 millones anuales, por lo tanto, están surgiendo nuevas estrategias de prevención para el VPH, y la vacunación es un nuevo enfoque racional. Entonces hemos visto el virus papiloma, hemos visto cómo ingresa a través de la relación sexual y de esta manera nosotros tenemos la exposición para hacer lo que es la parte de este cáncer de cuello uterino. Entonces es muy importante entender de que el virus papiloma no está con nosotros. El virus papiloma va a ingresar cuando nosotros iniciamos la relación sexual. Quiero compartir unas estadísticas muy importantes como son las estadísticas que tenemos hoy en día con respecto a la población que tiene el virus del papiloma. Se considera que la población que tiene el virus del papiloma es en las personas sexualmente activas casi un 90%. Es decir, un 90% de las personas que han tenido relaciones sexuales probablemente tengan la infección por el virus del PBH. Y es muy importante entender ello. Ello no significa que ese 90% de las personas van a hacer cáncer, porque no es el único factor que va a conllevar a cáncer de cuello uterino. Pero es muy importante entender que el virus papiloma es el virus que va a llevar a lo que es la parte del cáncer. Hay otros factores como la inmunidad, como las defensas de nosotros, que van a decir si una persona va a hacer cáncer o no. De 10 personas que tengan la infección por el virus papiloma, probablemente unas 4 puedan desarrollar una lesión precancerosa y de estas 4 probablemente 2 terminen en cáncer de cuello uterino o cáncer en otra región. Pero eso no significa que todas las personas van a hacer cáncer y no tengamos miedo. Quiero compartir el siguiente video, que es una entrevista donde tuvimos la oportunidad de hablar sobre el virus papiloma de manera sencilla, y este material nos va a ayudar un poquito a entender también qué es lo que pasa con el virus papiloma. Así que acompáñenme en la entrevista para poder ver un poquito más sobre el virus papiloma. El virus es un parásito intracelular. Es un ser vivo mínimo que necesita de una célula para sobrevivir. Entonces, este virus lo que hace es sobrevivir, usar la maquinaria de la célula, ¿para qué? Para que pueda replicarse y dividirse. Pero lamentablemente, al ingresar su carga genética a la célula, altera la parte genética de la célula
y esto origina lesiones que finalmente terminan en cáncer. ¿Y cómo uno contrae ese virus? En este caso, específicamente el virus de PVH es por relación sexual, por contacto sexual. Entonces, de acuerdo al tipo de contacto sexual, vamos a tener los diferentes tipos de cáncer que pueden producir. Hablamos de cáncer de cuello uterino, hablamos de cáncer de vagina, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de orofaringe, de acuerdo al tipo de relación sexual que exista. Por ejemplo, una verruga común es el virus tipo 6, que no causa cáncer, pero uno no va a estar, digamos, analizando si va a ser o no va a ser el 6, el 16, el 18. Entonces, siempre la recomendación es tener cuidado con ello. Son virus que pueden llevar a cáncer y es por eso que a nivel mundial se propone hoy día la vacuna contra el virus del papiloma. Ajá, Sí. esa es una acción fundamental. Es una acción muy preventiva. importante porque va a evitar, sobre todo, que las personas que no han tenido relación sexual, por eso los gobiernos deciden que la vacuna se coloque entre las niñas de 9 a 10 años. Ajá. Porque eso va a evitar de que cuando tengan contacto sexual ingrese el virus a sus células y por lo tanto hagan cáncer. Correcto, entonces desde los 9 y 10 años en las mujeres ya se puede aplicar esta vacuna. Exactamente, pero eso no significa que si la mujer hoy día tiene 15, tiene 20, tiene 22 años y todavía no inició relaciones sexuales, entonces no podría colocarse, al contrario, debería colocarse. Correcto. Y hay algún concepto muy importante. La mujer que ya tuvo relación sexual, ¿puede colocarse la vacuna? La respuesta es sí, pero primero tiene que hacerse un chequeo. Porque si esa mujer tiene una lesión o lo que es una, en este caso una displasia, un precáncer o quizás un cáncer, la vacuna no va a ayudar en nada. Pero si yo demostré que no tiene lesión, la vacuna va a ayudar a la futura reinfección. Bueno, entonces, vimos que la parte del PVH es un factor muy importante y sobre todo que los gobiernos están viendo lo que es la vacunación contra el virus del papiloma. El virus del papiloma es el factor que puede llevar al cáncer de cuello uterino y por lo tanto, si nosotros evitamos que el virus ingrese a la célula, no solo en la mujer, porque el virus papiloma, quiero que ustedes entiendan que no solo es el responsable del cáncer de cuello uterino, causa cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de orofaringe. ¿Por qué? Porque son de acuerdo al tipo de actividad sexual que uno pueda tener. Entonces, aprendamos muy importante de que el virus del papiloma no es el único agente que pueda causar cáncer de cuello uterino. Y para eso vamos a entender también un poquito cómo se distribuye el virus, cómo se clasifica y cómo al final causó esta lesión que va a llevar a lo que va a ser el cáncer. Pero algo muy importante, el cáncer no sucede de la noche a la mañana. No es que hoy día inició relaciones sexuales el hombre o la mujer y mañana va a ser cáncer. Hemos entendido a través del video cómo el virus ha ingresado a través de la relación sexual. Hay varios virus que vamos a aprender en el siguiente bloque, cómo se clasifican los virus, cuál lleva cáncer, cuál no lleva cáncer. Pero hemos entendido en común que el virus al final ingresa a la célula, comparte, altera el ADN de la célula y al alterar el ADN de la célula muta y esta célula que ha mutado es la célula que va a originar 5, 10 años después el cáncer de cuello uterino. Por eso es muy importante entender esta información, porque si hoy en día tenemos a nuestras niñas, tenemos a nuestras adolescentes que ya están iniciando relaciones sexuales, cosa que no sucedía hace 15 años atrás o 20 años, en donde hacían las encuestas y decía ¿a qué edad fue el inicio de relaciones sexuales? Y la mayoría respondían a partir de los 20, 25. Y mucho por la parte tradicional eran después del matrimonio. Entonces, hoy en día ya no hay este punto. Y no estamos hablando acá de lo que es la parte de algún término religioso o algo ello. Estamos hablando de cosas totalmente médicas. Y lo importante es entender que la pubertad se asocia con la metaplasia. La metaplasia es un cambio de epitelio. Y si en ese proceso de cambio de epitelio ingresa el virus del papiloma, esa es la base para hacer el cáncer de cuello uterino. Entonces, un factor muy importante es, a menor edad de inicio de relaciones sexuales, mayor posibilidad de hacer cáncer de cuello uterino. Y esto es lo que yo quiero que nos llevemos en este bloque para poder entender lo que significa el cáncer de cuello uterino. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Estamos en la hora médica y los espero ahora en el tercer bloque. Vamos a una pausa. Hola amigos de Pistre TV, soy Martina Gómez y los invito a seguirme los días viernes a las 5 de la tarde en Ponte Guapa. Un espacio para que ustedes aprendan sobre las últimas tendencias en belleza
en estética, facial, corporal y sobre todo para que aprendan a conquistar la longevidad. Y como siempre, en Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno amigos, otra vez quien les saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. El día de hoy estamos hablando sobre lo que es el cáncer de cuello uterino. Y a las personas que recién están conectándose les queremos dar la bienvenida. Estamos hoy día hablando sobre el cáncer de cuello uterino porque el 26 de marzo es una fecha especial. Y es una fecha especial que debemos entender. Al igual que nosotros entendemos el Día Internacional de la Mujer, que es muy importante, entendamos también el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino. Porque si bien es cierto, la mujer es importante cuidarla no solo en el aspecto de lo que es la parte familiar, sino también en el aspecto de la salud. Y el día de hoy estamos fomentando el conocimiento sobre lo que es el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque al día, sobre todo en Perú, están falleciendo 6 mujeres por el cáncer de cuello uterino. Y esta situación no es ajena a los hermanos vecinos de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Bolivia. ¿Por qué? Porque en las estadísticas de estos países, el cáncer de cuello uterino sigue siendo la principal causa de muerte en lo que significa cáncer a nivel de las mujeres. Y es muy importante entender. Ahora hemos entendido a través de los siguientes bloques pasados qué es el cuello uterino, cómo el virus del papiloma causa las lesiones que finalmente terminan en cáncer y qué es lo que es la parte de los factores fisiológicos que hay que tener en cuenta, que son los causantes de lo que significa el cáncer de cuello uterino. Y ahora vamos a entender cómo se produce las lesiones por el cuello uterino. Así que mientras que yo voy explicando, vamos a ver una imagen y vamos a entender acá nosotros qué es el virus papiloma. El virus papiloma, el PVH, es un parásito intracelular. Cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales, lo que sucede en este nivel es que va a haber microtraumatismos. Estos microtraumatismos van a permitir que, hemos dicho que casi un 90% de las personas sexualmente activas tienen el virus, va a hacer que el virus ingrese a lo que va a ser las células del cuello uterino, pero sobre todo a las células basales, porque son las células basales las que están reproduciéndose. Entonces, cuando el virus entra en contacto con la célula, lo que va a suceder es que va a ingresar, y este punto es muy importante porque esta es la base de la vacunación. El virus ingresa a la célula y va a transmitir su carga genética. ¿Para qué? Para que pueda dividirse. El virus lo que busca es dividir y hacer nuevos virus. Pero al insertar su carga genética, lo que está haciendo es, está alterando la carga genética de la célula. Y esto es muy importante entender. Entonces, esta es la manera que el virus del PVH ha causado el cambio en la célula. Y esta célula que ingresó alterada con el virus del papiloma, en el tiempo se va dividiendo, se va dividiendo, se va dividiendo. ¿Y qué es lo que va a causar? Lo que va a causar es que finalmente nosotros terminemos con lo que significa una lesión precancerosa y posteriormente lo que es el cáncer de cuello uterino. Entonces, esta parte es muy importante, ver dónde el virus actúa. Actúa a nivel de las células basales. Por eso muchas veces, una recomendación que hago personalmente, el Papa Nicolau no nos ayuda, porque el Papa Nicolau es un raspado de las células superficiales. En cambio, ¿dónde está actuando el virus? Está actuando en las células basales, en las células que están en la base de lo que significa el exocervix. Y es este nivel que hemos visto los cambios que se producen, que finalmente van a terminar en lo que significa las lesiones precancerosas. Bueno, vamos a ver ahora cómo se clasifica el virus. ¿Qué es el virus del PVH? ¿Qué es, cómo se clasifica y cómo tenemos nosotros que tomar en cuenta ello? En la siguiente imagen vamos a ver qué tipos de virus PVH tenemos. Vemos acá, hay más de 80 genomas diferentes de virus del papiloma. El virus no es solo uno, existen más de 100 familias. Y una forma como se ha clasificado a lo que es la parte del virus del papiloma es como tenemos en pantalla. Vemos virus papiloma, clasificación. ¿Y cómo se clasifica? Tomando en cuenta si causan infección mucocutánea, es decir, lesiones a nivel de la piel o en las mucosas, si causan verrugas y finalmente los virus que van a causar lesiones de transmisión sexual. Entonces nosotros tenemos que saber que el virus papiloma no es el único virus que va a causar cáncer,
porque existen varios subtipos del virus y que van a llevar a diferentes enfermedades. Y de acuerdo a las enfermedades que producen, se ha clasificado. ¿Y cómo se clasifican? Se clasifican de los que producen infecciones mucocutáneas, los que producen verrugas y finalmente los de transmisión sexual. Así que es muy importante tomar en cuenta esta información. Ahora, ¿cuáles son los que van a llevar a cáncer? Los de transmisión sexual. En la siguiente imagen vamos a entender lo que es la parte de los tipos de transmisión sexual. Miremos acá, muy importante esta información. Los virus que causan infección de transmisión sexual son los virus que sí van a llevar a cáncer. Y es muy importante entender esta información. Si bien es cierto, hay más de 100 tipos de virus papiloma, los virus que van a causar o que se transmiten por relación sexual son los que son más propensos a producir cáncer. Y por eso también se llaman como los virus oncogénicos. Entonces, dentro de los virus de transmisión sexual del VIH o papiloma humano, encontramos 3 subgrupos. Los que causan lesiones benignas, los que causan lesiones intermedias o premalignas y los que causan cáncer. ¿Y cuáles son los que causan cáncer? Vemos y acordémonos estos números. El 16, el 18, el 45, el 46. Son los principales tipos de virus que causan cáncer. Es por eso que muchas veces dentro de los estudios que los médicos solicitan al paciente es hacer la captura de híbridos para determinar si el paciente tiene el virus 16 o 18, 45, 46. Pero quiero informar algo muy importante. Independiente que nosotros hagamos una captura de virus, encontremos virus papiloma, y si nosotros nos dicen, ¿sabe qué? No tiene el virus 16 o 18, 43 o 45, 46, entonces nosotros decimos, ok, no tengo cáncer. Por favor, no equivoquémonos con esta información. Si usted sale que ya tiene algunas lesiones que son características del virus, como son las células o los coilocitos, entonces es muy importante, más que ver si es el 16 o el 18, tratar esa lesión, porque esa lesión puede ser ya el camino a un cáncer. Podemos estar en un precáncer y eso vamos a recordar la pregunta que nos hicieron al comienzo. ¿Cómo se trata un NIC? ¿Y qué es un NIC? NIC significa neoplasia intracervical. Es una lesión precancerosa que lo ha producido el virus. Entonces, el tratamiento de una lesión precancerosa es extirpar esa zona del cuello uterino a través de un procedimiento con anestesia local que se conoce como ConoLIP, en donde nosotros retiramos esa zona y de esta manera nosotros vemos de que esta zona no se va a estar expuesta a lo que va a ser un cáncer futuro. Estamos ahorita en vivo, queremos que nos compartan sus dudas. Pueden estar a los teléfonos como ustedes ven, los que están en Lima o en Perú nos pueden llamar al 01-659-4600 y los que están a través de redes sociales pueden escribirnos al WhatsApp al número +51 987-578-867. Entonces, estamos acá para responder sus preguntas y sobre todo para entender lo que significa hoy, 26 de marzo, un día muy importante como el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino. Quien les habla es el doctor Luis Pacora, los invito al último bloque, hacemos una pausa y sus preguntas, encantado de poder responderlas. Estamos por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno amigos, estamos nuevamente con ustedes, estamos en la hora médica, un espacio pensado en usted. Hoy día 26 de marzo estamos tratando un tema muy importante que es el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino. Una fecha que nosotros tenemos que tomar en cuenta y recordar. ¿Por qué? Porque no debemos permitir, si nosotros podemos evitar tener un cáncer que es evitable como el cáncer de cuello uterino, entonces evitemos este cáncer y tratemos de ayudar a que las personas puedan prevenir un cáncer que puede ser prevenido. ¿Y cómo? Hemos entendido que el virus papiloma es el agente causal del cáncer, por lo tanto la vacunación es muy importante en las mujeres que no han tenido relación sexual. Hemos entendido que prácticamente un 90% de las personas que tienen actividad sexual tienen el virus del papiloma. Entonces, obvio, ¿qué va a pasar? Estamos contagiándonos en la relación sexual. Si usted ya tuvo relaciones sexuales, haga una colposcopía. Colposcopía. Bueno, queremos darle una novedad para los siguientes programas. Estamos nosotros trabajando y van a ver ahora en sus pantallas que de manera interactiva vamos a poder nosotros aprender temas muy importantes como la anatomía. A través de esta pantalla interactiva nosotros vamos a entender y hoy día vamos un poquito a hacer esta prueba inicial
Porque vamos a aprender lo que va a significar la anatomía, pero de una manera más fácil y sobre todo entendible, aprendiendo a través de lo que es la parte en 3D. Nosotros aprendiendo sobre esto vamos a ver, por ejemplo, en este caso estamos viendo lo que es la parte pélvica. Ustedes verán en pantallas lo que es la parte del útero y ven ahí el útero y están viendo también lo que es los ovarios. Ven la parte anterior. Entonces estamos acá con la persona. Vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a ver, este es el esqueleto de una mujer y vamos a hacerlo en 3D y vamos a acercarnos y vamos a entender un poco los aspectos anatómicos que tenemos que tomar en cuenta. La región anterior, la región posterior, vamos a verlo cómo está, miren cómo se dispone el cuello uterino y esto nos va a permitir cuando nosotros hagamos explicaciones de lo que es la parte de alguna cirugía, para nosotros entender cómo nosotros podemos hacer una cirugía y qué son los pasos importantes a tomar en cuenta. Como ustedes verán acá, estamos viendo y hay que tomar en cuenta que los ligamentos, ahí vemos el ligamento, es el ligamento cardinal y es un punto muy importante porque eso nos va a permitir que cuando el cáncer de cuello uterino ha salido de lo que significa el cuello uterino y compromete ese ligamento, por ahí pasan las vías urinarias y lamentablemente si uno hace una cirugía en un cáncer avanzado, probablemente lastime lo que significan las vías urinarias y eso quiere decir que podríamos causar un daño al paciente. Entonces, es muy importante que a través de este software vamos a nosotros poder compartirle información que vamos nosotros a explicarle para que usted entienda mejor qué es lo que debemos hacer. Nos hace una pregunta Corina Marisol, dice, ¿qué tipo de exámenes debemos hacer para descartar los virus? Gracias por la pregunta, Corina. Bueno, para descartar el virus del papiloma lo que tenemos que hacer en primer lugar es una colposcopía. No hay otro examen que podamos dejar de hacer. Cuando hagamos la colposcopía vamos a ver si hay lesiones o no. Y el siguiente paso es hacer biopsia. Hagamos una biopsia. La biopsia no te va a decir si tienes el virus. Te va a decir si tienes los elementos o las consecuencias del virus. Yo siempre a las personas le hago entender de una manera sencilla. Por ejemplo, cuando usted va por la calle y encuentra cenizas, ¿qué significa? Significa que ha habido fuego. Usted no tiene que crear una máquina del tiempo para retroceder en el pasado y ver el fuego para decir, ok, hubo fuego, ahora hay cenizas. Esto es lo que sucede en la salud. Nosotros no tenemos que determinar si hay el virus del papiloma, si encontramos signos indirectos que nos dicen que hay el virus. Por ejemplo, es muy común que cuando uno ve nubes negras es porque va a llover. Entonces, los indicios que nos permiten ver si uno tiene la infección por el virus va a ser si en la colposcopía vemos lesión y esa lesión le hacemos una biopsia y nos sale hallazgos como lo que es la parte de coilocitos, que son células anormales a nivel del cuello uterino. Entonces, esto es un signo indirecto de tener el virus del papiloma. Como le digo, decir si es el virus 16, 18, 42 o 43 va a ser algún paso muy importante para tomar decisiones. En lo particular, de manera profesional, yo no al paciente le solicito estudios para determinar qué tipo de virus tiene. ¿Por qué? Porque es un costo adicional. Y a veces el paciente quiere ver si tiene el virus específico para hacer cáncer y lamentablemente ese costo no le permite trabajar a lo que va a significar el tratamiento real. Si yo me voy a agarrar y gastar costos en lo que es diagnóstico y finalmente voy a dejar de lado el tratamiento, porque si el paciente no va a tener para el tratamiento, y acordémonos que no toda la población tiene seguro, entonces va a pasar el tiempo y lamentablemente pasamos el tiempo y la paciente no hace el tratamiento y terminamos con un problema. Entonces, hay otra pregunta que nos dice Cristian Aguilar y es, ¿todo quiste o tumor en el ovario es cáncer? Gracias, Cristian, por la pregunta. Y esto es lo bonito de este programa porque podemos estar interactuando. No todo quiste o tumor en el ovario es cáncer, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Sé que el tema de hoy día no es ovario, hemos entendido en la anatomía que los ovarios y el cuello uterino son diferentes, pero un tumor en el ovario podría ser, si es sólido, hay que tener cuidado. Porque si es un tumor sólido, es decir, que no tiene contenido líquido, podría ser un tumor neoplásico, es decir, finalmente un cáncer. Hay que tomar también en cuenta la edad. Si es una mujer que tiene más de 45 años,
más probabilidad de que sea un cáncer de ovario. Si es una mujer de menos de 20 años, puede ser un cáncer. Si es una mujer que tiene entre 25 a 45 años y el tumor es quístico, es decir, tiene líquido, es muy probable que sea una lesión benigna. Entonces, cuando tengamos un tumor en el ovario, el siguiente paso, ¿cuál es? Hacer una ecografía y ver la característica con algunos marcadores tumorales. La pregunta de Cintia ¿es necesario repetir la dosis de la vacuna para el PBH? Cintia Dongo, gracias por la pregunta. Entonces, la vacuna tiene 3 dosis. Si nosotros hemos cumplido el esquema de tratamiento con las 3 dosis, hemos tenido probablemente una protección que sí nos está ayudando a evitar que el virus haga acción y pueda causar finalmente una lesión precancerosa. Lo más importante no es repetir la dosis, no. Se han hecho estudios y demuestran que 3 dosis que se dan en menos de un año cubren y protegen a la persona sobre lo que es la parte del virus papiloma casi en un 97%. No hay protección al 100%, pero no es necesario una revacunación o digamos lo que es fortalecer una dosis adicional. No es necesario. Lo más importante que eso sí, no dejemos de hacer nuestros chequeos porque de esa manera vamos nosotros a poder ver lo que es la parte de alguna lesión. Algo muy importante, y no han hecho la pregunta, pero yo se las explico en este momento, es si una persona ha tenido lesión en cuello uterino, eso no significa que si ya la trataron en el futuro no va a tener nada. Esto puede regresar. Por eso la paciente que ha tenido lesión en cuello uterino tiene que hacerse controles periódicos, porque si ha tenido el virus o la infección por el virus del papiloma, en el futuro puede otra vez el virus causar nuevamente una lesión y podría nuevamente llevar a lo que es una lesión precancerosa o hasta un cáncer. Si una paciente ya fue tratada en un inicio, eso no significa que no tiene riesgo para hacer la lesión. Bueno, yo soy el doctor Luis Pacora Camargo, estamos en la hora médica y los invito a una pausa para que me acompañen al cierre de este programa. Cualquier duda antes del cierre, estamos acá con gusto para responderle. Gracias por su sintonía. Bueno amigos, estamos ya al final del programa. De verdad que una hora se hace corto. Hemos estado conversando temas y hay mucha información para seguir conversando. Hemos dejado a veces temas que nos gustaría poder compartir y lo vamos a compartir en siguientes programas. Pero lo más importante es que el programa ustedes lo hacen. Así que no estén dudando en escribir, que hemos visto de que las preguntas las compartimos en vivo, las compartimos en público. ¿Para qué? Para que todos aprendamos. La manera de aprender es la mejor manera de preguntar. Si yo pregunto, entiendo y de esta manera todos estamos con las cosas más claras y al final el beneficio es para todos. Entonces es muy importante agradecer por el programa del día de hoy. Hoy día ha sido un programa especial por el día 26 de marzo. Acordémonos que hoy día es el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino y estamos haciendo algo muy importante, cambiando los paradigmas. Estamos hoy en día aprendiendo temas. ¿Por qué? Porque queremos que esa cifra de 6 mujeres al día que mueren por cáncer de cuello uterino en el Perú no sea más. Queremos que ese número disminuya y ojalá en el futuro no exista. Porque el cáncer de cuello uterino es un cáncer que sí puede ser prevenido. Entendiendo, muy importante, inicio de relaciones sexuales, entendiendo lo que es vacunación, entendiendo lo que es el virus del papiloma. Así que, bueno, nuevamente un gusto y gracias por su compañía. Les saluda el doctor Luis Antonio Pacora Camargo, médico especialista en cirugía oncológica y estamos por las pantallas de Epistre TV, una nueva forma de ver televisión.